Tienes que hacer estos postres cuchareables para vender y hoy te enseño cómo paso a paso. Vamos a empezar batiendo el queso crema. Este está frío. Yo prefiero batirlo frío y por muy poco tiempo para evitar que pierda firmeza, así que te recomiendo hacer lo mismo. Bate en velocidad mínima y por poco tiempo, solamente hay que suavizarlo hasta que luzca así, apenas un poco cremoso. Enseguida pones la crema para batir. Esta también tiene que estar fría y en este momento puedes agregar un poco de azúcar glass para endulzar al gusto. Yo no le pondré esta vez porque la crema que estoy usando ya viene endulzada y la verdad es que no queda demasiado dulce, pero está bien porque la vamos a combinar con otras cosas. Si tu crema para batir no tiene azúcar, ve probando y agrega al gusto. Mezcla de un lado a otro y limpia el tazón con la espátula para evitar que queden grumos de queso y así se terminan de integrar mejor los ingredientes. Vas a batir aproximadamente durante 7 minutos a velocidad media o hasta que te quede con esta apariencia esponjosa y súper cremosa. Te voy a enseñar a hacer un almíbar súper fácil. Calienta 200 mililitros de agua y enseguida agrega una cucharada de leche condensada. Mezcla muy bien y una vez que hierva, retiras del fuego. Lo puedes pasar a otro recipiente por si quieres enfriarlo, pero también ya puedes usarlo así. Acá tengo un bizcocho de chocolate, este mide 20 por 30 centímetros, hice una receta de harina preparada y lo voy cortando. Ya lo corté por la mitad, o sea, hice 2 capas y te vas a traer todo para empezar a armar tus cuchareables. Necesitas tener unos contenedores similares a este, yo los voy a usar cuadrados, pero si los encuentras redondos también está bien, o sea, igual se puede. Y bueno, te vas a traer tu bizcocho. En esta ocasión yo estoy usando este bizcocho de chocolate usé la harina de Mabaker Chef porque quiero sacarlo así como muy rápido, pero vamos a hacer referencia a muchas combinaciones de pasteles de chocolate que ya están aquí en el canal. Entonces te voy a dejar cada uno de los videos abajo en la descripción. La ventaja que tienes cuando usas harinas preparadas es que si tú ya tienes un negocio muy grande, pues te saca así como que todo el trabajo muy rápido, o sea, tienes un buen resultado, utilizas pocos ingredientes y nada más tienes que seguir las instrucciones del empaquetado, entonces por eso estoy usando este tipo de harina, pero claro que puedes hacer el bizcocho desde cero. Y también te funciona perfecto para hacer pasteles caseros sin tanta complicación. Lo llevas a hornear siguiendo las instrucciones del fabricante y una vez listo lo dejas enfriar completamente. Lo puedes hacer desde un par de días antes si quieres. Y aquí lo que estoy haciendo es simplemente tomar el recipiente este que tengo como referencia para hacer la primera capa de bizcocho, o sea, para hacerle el corte y adaptarlo al tamaño de mi contenedor. Pongo la capa de bizcocho de chocolate y ahora voy a agregarle almíbar. Puse la crema en una manga pastelera y voy a empezar a agregarla. Aquí tengo galleta Oreo en trocitos. La verdad es que a mí no me gusta la galleta así muy molida, me gustan más los trocitos. Y lo que estoy haciendo es irla distribuyendo aquí, pues para que le aporte también, aparte de sabor, mucha textura. Y le voy a poner ahora un poquito más de la crema. Me encanta porque se ven todas las capas y yo pienso que eso hace que esté muy antojable. Aparte que al probarlo, o sea, como es un postre cuchareable, al meterle así la cuchara van a tener todas las texturas. O sea, está cremoso, pero tienen la textura del Oreo, el sabor del bizcocho, que aparte debe de estar así bien humedito porque esto frío está delicioso. Y obviamente estamos haciendo referencia al pastel de Oreo. Si quieres ver la receta de ese pastel, te la voy a poner aquí, te lo dejo abajo en la descripción.
Este siguiente es uno de mis pasteles favoritos, mis sabores de pastel favorito. Ya lo tengo aquí en el canal, es la receta del pastel de chocolate con fresas. Te lo dejo aquí, te lo dejo abajo en descripción. Y en esta ocasión, o sea, todo te lo estoy enseñando con esta crema, que es una crema chantilly con queso, que está buenísima. Pero sí, o sea, lo hago porque ustedes a veces me dicen que la crema de mantequilla es muy cara o que la crema, el frosting es muy caro. Esta es más económica, sin embargo, yo creo, o sea, el día que yo tenga mi negocio, la verdad, yo sí le meto un frosting, una crema de mantequilla, una buena cantidad de dulce de leche. O sea, a mí sí me gusta que vayan así como que bien de fruta, bien de muy monchosos, la verdad. O sea, creo que hay muchas personas que están dispuestas a pagar por un buen producto y a veces competir por precio. No creo yo que siempre sea lo más recomendable, pero también creo que está bueno tener una opción económica para los clientes. Entonces, yo todo te lo estoy mostrando ahorita con esta crema, también para que aprendas a hacerla por si no la habías visto, pero sinceramente, o sea, tú puedes hacer tus combinaciones y no tengas miedo de cobrar lo que es, o sea, de ponerle un buen frosting de queso crema y cobrarlo como va. Para armar, voy a empezar poniendo la capa de bizcocho. Si estás usando almíbar, pues se tiene que agregar justo en este momento. De hecho, también si quieres puedes hacer un tres leches, solo no pongas un exceso de líquido porque se puede arruinar la presentación. Ahora, pongo nuevamente la capa de crema, que como te decía hace un momento, puede ser un frosting de queso. Y ahora vas a poner las fresas en trocitos, que también si prefieres puedes usar una mermelada, pero la fruta fresca le da una acidez deliciosa. Vamos a repetir el procedimiento y en este tipo de postres que lleva fruta no pongas un exceso de almíbar porque de verdad se puede escurrir sobre la fruta y no se verá bonito. Para nuestro siguiente sabor de pastel cuchareable vamos a tomar como referencia los pingüinos. Escríbeme en los comentarios desde dónde me estás viendo para dejarte un saludo, pero es que aquí en México en todas las tienditas vas a encontrar unos pastelitos que son un bizcochito relleno de crema, está delicioso, entonces vamos a tomarlo como referencia y de hecho yo ya les enseñé el pastel de pingüino. Tengo esa receta aquí en el canal, te la pongo, ya sabes, aquí. También te voy a dejar el enlace abajo en la descripción, porque ahí te enseñé a hacer una cremita que es así como deliciosa, con ese sabor idéntico al de los pingüinos, crema así como de malvavisco, pero vamos a imaginarnos que es esta misma crema. Igual va a quedar delicioso. Ponemos la primera capa de bizcocho, agregamos el almíbar y esto lo estamos haciendo para que queden así como más deliciosos cuando ya están fríos. Pones más de la crema chantilly con queso y repites de nuevo con la capa de bizcocho y la crema hasta llenar tu vasito. Y no te preocupes si no tienes la medida exacta a tu contenedor. En muchas pastelerías hacen este tipo de productos usando los recortes. O sea, ya sea que les sobren las pancitas o si hacen pasteles de estos de plancha, muchas veces con los recortes de las orillas van haciendo estos vasitos. Así es que no te preocupes, o sea, está ideal. En esta ocasión yo hice el bizcocho, o sea, especial para hacer este producto, pero también ten en cuenta de que si te van a pedir muchos, o sea, tú tienes que tener la idea de que vas a vender muchísimo, pues también lo mejor es que vayas haciendo el pastel de cada sabor para que hagas tus cuchareables y ya tú puedes hacer todas las combinaciones. Y aquí voy a usar un poquito, bueno, ya siguiendo que voy a usar un poquito de ganache de chocolate que le vamos a poner en la parte de arriba. Y el pingüino tiene esta decoración en la parte de arriba con la cremita. Y así de delicioso quedó. Aquí estoy mezclando cacahuate crudo, así sin sal, pero sí tiene que estar tostado. Lo estoy mezclando con dulce de leche
porque quiero hacer como referencia al sabor del pastel Snickers, que está delicioso, pero obviamente se va con caramelo, aunque pues aquí para hacer, este es como una versión, o sea, los cuchareables son una versión un poco más económica, pero igual de deliciosa, o sea, no tienes como que bajarle la calidad. Simplemente pues aquí por las elaboraciones ya tenía listo el dulce de leche y lo estoy mezclando con los cacahuates para ponerlo en cada pastel. De todos los ingredientes te estoy poniendo cantidad necesaria porque ya depende de cuánto quieras poner de cada ingrediente. Depende también del tamaño de tus vasos o contenedores. Además que no estoy haciendo una receta, es más bien haciendo diferentes sabores inspirados en las recetas que ya tengo. Por ejemplo, aquí solo puse una capa de cacahuate con dulce de leche, después puse un poco de chantilly con queso crema para balancearlo, otra capa de bizcocho y la siguiente es una buena capa de dulce de leche así solito sin el cacahuate. Pongo otra capa de bizcocho con el almíbar y este lo estoy terminando con un poquito más de la crema, pero en esta ocasión no estoy usando la mango, o sea, voy a dejar una capa muy delgadita. Y finalmente un poquito más de cacahuate. Y mira esta delicia. Este siguiente sabor está inspirado en los chocolates Reese's, seguramente ya los conoces, son estos que tienen esa combinación pues de chocolate con crema de cacahuate, están buenísimos y entonces voy a hacer lo mismo de comenzar con el bizcocho. Le vas a poner también un poquito del almíbar y seguido de esto vamos a poner la crema de cacahuate. Para que tenga más intenso ese sabor y que lo haga más cremoso, le estoy poniendo un poquito de ganache de chocolate. Y vamos a repetir el procedimiento, ponerle otra capa de bizcocho, almíbar, crema de cacahuate y ganache. Y en esta parte de encima le puedes poner trocitos de chocolate Reese's, también le puedes poner brownie en pedacitos chiquitos, o sea, tú nada más tienes que hacer que esté antojable, que esté rico, que combine, pero puedes hacer la combinación que tú prefieras o también le puedes poner otra capa de bizcocho. Esta combinación, inténtala de verdad, está buenísima. No tengo este pastel todavía en el canal, así un pastel de Reese's, pero la verdad es que la idea de estos postres cuchareables es que tú hagas todas las combinaciones posibles, que veas qué es lo que te gusta mucho a ti, qué es lo que le gusta a tu cliente. Si puedes hacer combinaciones de texturas cremosas con algo muy crunchy, con el bizcocho, puedes usar también tres leches, o sea, este tipo de postres se presta ideal para que hagas de verdad todas las combinaciones. Revisa qué es lo que más te pide tu cliente, cuál es el que más se te vende. Puedes empezar haciendo así como yo, o sea, que con una receta haces diferentes sabores, los anuncias en tus redes sociales, les mandas la foto a todos tus contactos y veas cuál es el que más te piden. O sea, yo la verdad lo que te recomiendo es que te bases mucho en el gusto de tus clientes, pero no traiciones tu gusto. O sea, lo que a ti te gusta, así los vas a ir acostumbrando tú. Y siempre me preguntan por el precio, pero eso depende de muchísimas cosas. Incluso hay personas preguntándome por precios de pasteles que publiqué hace 6 o 7 años. Entonces, por eso no doy un precio fijo, porque aparte también varía mucho dependiendo qué ingredientes estás usando, qué combinaciones estás haciendo. Lo que yo te recomiendo es que saques el precio de cada una, por ejemplo, el precio de la crema, si estás usando brownies, si estás usando galletas industriales o galletas caseras. Tengo un video en el canal donde te enseño de forma general a calcular el precio de tus postres. O sea, tú le puedes quitar o poner cosas, pero en ese video te digo muchos aspectos que son muy importantes al momento de ponerle precio a tu trabajo, a tus productos. Y te voy a dejar ese video aquí y también te dejo el enlace en la descripción del video. O sea, es súper fácil. Hazle clic al título y ahí vas a ver toda la descripción.
Me encanta cómo se ven y por supuesto, si estos son unos postres cuchareables, hay que ponerle una cucharita a cada uno. Generalmente a mí me gusta mucho poner así algún detalle extra porque creo que los clientes lo valoran mucho, aparte que se ve súper atractivo. Por ejemplo, a este le voy a poner la cucharita y también le voy a poner aquí una etiqueta. Mira, ya pensé en ponerlos así para acomodarlos mejor para que se puedan apilar. Estas son etiquetas genéricas, o sea, las encuentras ya así, pero también te recomiendo mucho que si tienes la oportunidad de poner tu logo, de poner, por ejemplo, ahora la gente es muy curiosa con los teléfonos, entonces si puedes poner ahí un código QR y la gente va a ir, lo escanea y te lleva, no sé, a tu cuenta de Instagram. O sea, hay muchas formas de hacerte publicidad y si puedes poner una etiqueta donde vengan tus datos, mucho mejor. Me encanta este tipo de postres, además de que se ven deliciosos, están súper cremosos, están así como pues súper cuchareables, la verdad se antojan mucho, son muy rentables y puedes arriesgarte a hacer sabores de pastel que todavía no has hecho en tamaño grande en esta presentación para ver cómo reaccionan tus clientes, para ver si te van pidiendo más. La verdad yo te los recomiendo mucho, o sea, aparte de que ahorita pues están de moda, sinceramente es un postre que no te debes de perder, que debes meter ya a tu venta de pasteles para que sigas ganando dinero vendiendo pasteles. A mí me salieron 10 contenedores de estos con una sola receta de bizcocho. Lo único es que sí hice 2 veces la crema chantilly. Y la pregunta del millón siempre es, ¿cuánto duran los postres? Eso depende mucho del tipo de postre que estés haciendo y de la combinación que hagas. Por ejemplo, todos los postres que llevan frutas tienen un tiempo menor de vida, o sea, duran más o menos 3 días como máximo. Pero un super tip que te voy a dar es que pongas fecha a cada uno de los postres, o sea, la fecha en la que tú lo estás elaborando, igual que en el súper. Este es como primeras entradas, primeras salidas. Este es un concepto básico de almacenamiento de alimentos. Por eso te sugiero que le pongas una etiqueta con la fecha en la que lo estás elaborando, aunque sea nada más para ti, para que tengas el control de los primeros que hacen son los primeros que tienes que vender. Y los, por ejemplo, la combinación que lleva dulce de leche con nada más con el bizcocho puede durar un poquito más, pero tú tienes que ir haciendo las pruebas en tu refrigerador. Y ahora sí me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál fue tu combinación favorita o más aún me gustaría saber, tengo mucha curiosidad de cuál es esa combinación que tú harías para tu negocio, o sea, qué es lo que a ti se te antoja. En esta ocasión yo los hice todos de chocolate para usar el mismo bizcocho, pero también me gustaría que me dijeras si te gustaría que hiciera más sabores para ponerlos aquí en el canal. Y mira, en esta ocasión yo te los quise mostrar así con bizcocho, pero la verdad es que puedes hacer que sea un postre que funcione bien en donde no necesitas usar horno, o sea, puedes ponerle trocitos de galleta, de chocolate, ponerle más crema, frutas. La verdad es que este postre, o sea, así como está, yo ya lo había hecho hace muchos años, pero ahora resulta que me los encontré, o sea, como que me salieron en TikTok como que son algo nuevo y se llaman cuchareables. Pues yo la verdad ya los conocía, tengo algunos videos aquí en el canal que ya había hecho, yo los hice en esta ocasión en este tipo de contenedor, pero hay muchos que los hacen en un contenedor de cartón donde no precisamente se ve el postre, pero, o sea, el punto es que sea una combinación rica. Y te digo, puedes usar de referencia sabores de otros postres o de otros pasteles. Entonces, escríbeme en los comentarios con qué nombre los conocías tú, si ya los conocías o si los conoces con otro nombre que no sea de postre cuchareable. Y si haces este o cualquier otro postre del canal, me encantaría que me enviaras tu foto. Me gusta mucho cuando me las comparten, cuando me comparten también los comentarios, que me dicen si los hicieron para vender, hay quienes me han dicho que los hacen, incluso hacen postres que para la escuela de sus hijos, para la familia. Entonces, bueno, pues ya sabes que siempre nos estamos leyendo y te voy a dejar aquí mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras así, tal cual como Nivel Delicia. Siempre aprovecho este espacio final de los videos para platicar, para darte algunos tips extra, para tratar de responder algunas dudas. Y sé que no todas las personas se quedan al final del video, pero es como mi forma de estar más en contacto así en YouTube. Y de repente me dejan comentarios con dudas que sí digo en los videos, pero esos comentarios a veces prefiero saltármelos y responder cosas que tal vez no dije. Pero bueno, si te estás quedando hasta el final, muchas gracias. También quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos los miembros de nuestro canal. Siempre cada video les ponemos aquí sus nombres en agradecimiento. De verdad nos apoyan muchísimo y si ahorita no te puedes hacer miembro, también nos apoyas mucho cada vez que compartes nuestros videos, cuando le das like, cuando comentas. Entonces, hay muchas formas en las que nos puedes apoyar, pero bueno, muchas gracias a todos los que se quedan hasta este momento
Y antes de irme quiero decirte que de verdad revises la descripción del video porque ahí te dejé muchos sabores de pasteles que están buenísimos y también no te pierdas estos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.